soy miembro de una peña, de una de las 16 peñas que ha comentado antes Raquel. Y también, bueno, pues por cómo os iré comentando, espero no aburriros. Cuando me dijeron media hora dije, mucho tiempo. Pero sí que es verdad que luego a la hora de poder montar una exposición con todo esto que traigo y que vivimos en su día, pues ha quedado hasta un poco corto. Entonces, bueno, me he puesto hasta el reloj. Entonces, yo me cortáis. Como decía, bueno, soy miembro de una peña, de la Peña del Bullicio Pamplonés, Iruñeco Algara, aquí cerquita del museo, en el Casco Viejo. Soy vecino también del Casco Viejo y, por otro lado, era en aquel momento, ahora ya no, por circunstancias profesionales, pertenecía a una cooperativa de una consultora de participación ciudadana que se llama Nómad y que por aquel año, en el 21, pues junto con Federación de Peñas y junto con personas de distintas peñas de Iruña, pues pusimos en marcha un proceso en torno a un plan estratégico. Por aquel entonces, Federación de Peñas se puso en contacto con nosotros con la intención de, bueno, pues con una pregunta muy sencilla y muy compleja al final, ¿no? Llevamos muchos años haciendo cosas y nos gustaría ponerle un horizonte que nos dirija de alguna manera no solo a la Federación, sino a las peñas, hacia algo más concreto. Y este fue un poco el inicio de unas conversaciones que tuvimos con Federación de Peñas y que nos llevó a un proceso que duró algo más de un año, con un diagnóstico previo y con una elaboración de un plan estratégico que le daba un poco de marco, contenido, estructura, pues a un proceso que, como ya veis, es muy rico, lleva muchos años. Tiene una vivencia de un patrimonio inmaterial enorme y en constante evolución, ¿no? Y era un poco dirigir y ver hacia dónde va esa evolución o hacia dónde podría ir. En este sentido, este es un poco el logo que pusimos a ese proceso. Allá van, ¿no? Que es parte también de una letra de un himno que Raquel ya nos ha dicho, ¿no? Que hay 16 peñas con sus 16 himnos que se cantan hasta la extenuación en los próximos días y durante el año también. Y Allá van es parte de un himno y que nos daba referencia hacia ese horizonte, ¿no? Hacia dónde van las peñas de Iruña, ¿no? Hacia dónde van las peñas y de la mano de Federación de Peñas, que es el ente que de alguna forma organiza y colectiviza toda esa potencial, que será una de las palabras que me voy a repetir. Buah, empiezo y no le doy ni al... No se espera nada, no se espera nada. Y bueno, este proceso como tal partió de un ya veis ahí, ¿no? De una parte de consensuar con Federación cómo íbamos a hacer ese proceso, de hacer un análisis previo, un diagnóstico que yo creo que fue muy rico, ahora os contaré por qué, y que de ahí, con lo que se extrajo, se formó un plan, se armó un plan que sus pretensiones querían llegar hasta el 27. Bueno, ya os desgranaré un poco al final, ¿no? En cómo está todo esto. Y que viene, y os vengo también a contar, pues cuáles son las tripas, ¿no? De la Federación o de muchas de las cosas que no todas, ni con la veracidad absoluta que piensan muchas de las personas que están en las peñas. Y yo creo que desde ahí también nos puede dar un marco y situarnos, ¿no? En quiénes son esas gentes que están por ahí, ¿no? Que las vemos en las fotos o en los vídeos de Sanfermines, gente muy alegre, dicharachera, muy loca también, con mucha ironía en todos los sentidos, desde las pancartas hasta el día a día, porque puede ser alucinante. Esto tenía pues para varias películas de comedia, ¿no? Si cogiéramos las vivencias de los peñeros y peñeras a lo largo de los Sanfermines, y para varias series a ese nivel. Bueno, este horizonte yo voy a empezar un poco por el final, ¿no? Que serían conclusiones o qué fue el resultante de todo esto, ¿no? Hacia qué 6 marcos
había esa tendencia, esa mirada que, como digo, tiene pues una perspectiva hacia el horizonte, ¿no? Hacia una modernización y evolución que suena así como un poco neoliberal en muchos casos, pero es decir, el patrimonio inmaterial evoluciona constantemente y constantemente evoluciona de la mano de los procesos sociales, económicos y demás, y mercados, ¿no?, que lo provocan. Entonces, bueno, Federación y las peñas están en esa evolución, con un proceso también de identidad y valores, que todos nos consideramos que somos muy peñeros, ¿no?, que así nos decimos, y peñeras, pero sí, pero ¿qué hay debajo, ¿no? ¿Cuál es el sustrato que está ahí debajo, sosteniendo esa identidad? La participación inclusiva, ser espacios de participación más inclusiva, luego haré algún apunte también a este respecto. La organización y los recursos, y me gusta meterle mucho foco aquí porque las peñas tienen un potencial inmenso, grandísimo. Luego lo desgañaré, bueno, no tanto porque no puedo, ¿no? Pero ha hablado Raquel de 5.000 personas, estamos a más de 400, o sea, 4.600 personas organizadas. O sea, que se dice pronto. Multiplicado por 3. Claro, luego ya veremos las alianzas externas, ¿no? Pero claro, hablamos de personas, hablamos de capitales simbólicos, económicos, recursos espaciales, cada una tiene su sede. No sé si habéis estado en las sedes de las peñas, luego las veréis, pues luego ya nos diréis, ¿no? Son espacios de reunión, espacios de relación. Bueno, hay un potencial, 4.600 personas con sus 4.600 saberes, que hay de todo. Arquitectas, médicas, profesores universitarios y profesoras, bueno, militantes, el abanico es enorme. Y luego, pues con una parte también de cohesión, relaciones que se van tejiendo con todo lo que tiene, ya sabemos lo que son las relaciones, ¿no?, de amor-odio, en algunos y en muchos casos, y esa parte que tienen las peñas y la federación de reconocimiento social, porque lo tiene. Lo tiene y, bueno, cuando pasan cosas que a veces solo nos fijamos o nos fijamos más, cuando pasan cosas malas o cosas que tienen bastante repercusión social, es ahí donde emerge como un faro, ¿no?, ese reconocimiento social a lo que desde ahí se aporta. Esto es lo positivo, ¿eh? En la parte no tan positiva, pues también hay otras cosas que espero que también las vaya desgranando. Voy a ir con la parte de análisis, ¿vale?, para que veamos un poco el potencial y que a nosotros, como desde la parte investigadora, nos dio alas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empezamos con un proceso en el cual, muy típico, de reuniones y entrevistas grupales a personas que habían estado en federación antiguas, las que están ahora, bueno. Pero de ahí sacamos todo lo que es el marco analítico para luego llevar a la parte de diagnóstico, pero nos topamos con una herramienta muy común, ¿no?, como es la encuesta, el cuestionario, que pensábamos que iba a contestar pues todo lo que salía en las conversaciones es que la gente no quería participar, que hay mucha desmovilización, que es verdad también, ¿no? Pero nos encontramos con que habían respondido pues 1.117 personas, que es que una de cada 4 componentes de las peñas nos dio o nos dijo cosas en relación a lo que habíamos sacado de esos grupos anteriores, de esas entrevistas. Con lo cual, obviamente, en el marco de investigación, pues también hay que coger las cosas con prudencia, pero sí que es cierto que las orientaciones eran muy buenas desde ahí. No me voy a extender mucho. Aquí había como 3 puntos de análisis en cuanto a la organización, como Federación de Peñas, sobre todo. No trabajamos tanto con la organización como es cada peña, sino en su conjunto. La parte de proceso, ¿no?, como esa evolución de la federación, su identidad y demás, y la parte relacional, que también son como los 3 puntos súper importantes que vincularon el proceso y vincularon también todo, y vincularán todo lo que son a nivel transformativo, que tengan o no tengan las peñas y la federación. Os voy a traer cositas, ¿vale?, a este nivel que salieron, que yo creo que son interesantes. En cuanto a la evolución de la Federación de Peñas, os recuerdo que es una entidad que de manera colectiva
representa esas 16 peñas. Aquí tenéis el símbolo de federación y ahí el de las peñas, ¿vale? Esto se decía de federación y esto de las peñas. ¿Sí lo digo bien? Sí, vale. Como tal, es una entidad que representa a todas las peñas, que las unifica, que les da cobertura, que aporta visibilidad como ente principal. Y las peñas decían que sus fortalezas como tal tienen que ver con generar convivencia entre personas muy diversas, 66%. ¿Os podéis imaginar cada peña qué diversidad tiene? Nos podemos hacer una imagen porque el foco central identitario de las peñas, como bien nos dijeron y sabemos, son los Sanfermines. Entonces, claro, una fiesta como los Sanfermines, que sabemos que aquí vienen gente súper diversa de muchísimos sitios, pues en las peñas pasa algo parecido. Hay gente súper diversa. Y quiero decir, ideológicamente, a nivel, bueno, de todos los tipos, ¿vale? A veces las diversidades, ya entraremos en ella, pues no son tan equilibradas, ¿no? Pero existen. Y eso lo valoraban desde las peñas, ¿no? Intergeneracional, con sus matices también, bueno, con implicación en la ciudad y con una finalidad social. No metí el otro porque el otro bloque, que no se ve, pero que es muy parecido a la social, 40 y pico %, era cultural. Entonces, las peñas no solo están para pasárselo bien o para tener espacios de encuentro donde beber y comer, sino que hay una parte importante de la gente que está en las peñas que saben que tiene una finalidad social y una finalidad cultural. Lo cual, pues ya nos daban referencias entonces hacia dónde se quería ir. Debilidades, por no entrar mucho, obviamente, desmovilización, falta de interés, la gente va a lo que va a disfrutar y a pagar lo que le toca, pero luego toda la parte que va englobando o está alrededor, ¿no?, de lo que es una peña, desmovilización. Y es verdad, ¿vale? Es así, pero porque esta sociedad como tal está muy desmovilizada en muchos sentidos. Pero eso no quita para que haya gente que quiere hacer cosas y puede hacer cosas. De hecho, las hace. Retos para Federación de Peñas: mejorar la unión, mayor presencia, visibilidad, debatir sobre un modelo de fiestas populares, 44%, es decir, ¿todo nos valen las fiestas? Pues no, pues parece que sería interesante generar un debate a este nivel de las fiestas populares urbanas, que son lo que nos toca. Bueno, y otros más, ¿vale? Esto me parece muy relevante. En la parte de identidad y valores se les hizo una pregunta muy clara, porque siempre, ¿no?, lo que más resonaba es decir, nos estamos convirtiendo en sociedades gastronómicas. Pero no sé si queremos ser solo una sociedad gastronómica, que en Iruña también hay. Hay sociedades gastronómicas que la gente va, come, cena, ¿no?, y se va. Se lo pasa muy bien y se va. ¿Las peñas somos eso o somos algo más? Bueno, pues que ya veis, ¿no?, que ser una asociación implicada social, perdón, que a veces me emociono y me como el micrófono. Ser una asociación implicada social y culturalmente, 54% de las personas. Un 32% que diga las dos opciones, es decir, que seamos una sociedad gastronómica, pero también implicada social y culturalmente. O sea, estamos hablando aquí de casi un 80%. Es una proporción muy alta, que las peñas son y quieren ser a futuro más que un espacio solamente de encuentro para pasárnoslo bien, sino que quiere ser una palanca a nivel social y cultural. Raquel nos ha contado muchas cosas de las peñas, pero es que hay muchas cosas más detrás, ¿vale? En cuanto a la identidad y valores, representar las peñas, esto es de federación, coordinar, visibilizar, nos podemos hacer cargo de eso, unir, fortalecer. Pero sí que es cierto que en las peñas de Pamplona, respecto a federación, pues hay mucho desconocimiento. ¿Qué es federación? Vamos a pensar que la federación y las peñas, cada peña es un ente muy potente a nivel individual, porque lo es. Yo vengo de estar en la junta de mi peña hace un par de años y desconocía un poco el trabajo interno que se hace porque no lo veía, ¿no? Siempre ves ahí que las botellas están en su sitio, que la charanga está en San Fermines, que para los que les gustaría los toros, a mí no, tienen sus entradas. Y digo, claro, pero es que detrás de eso hay un curro, pero muy grande. Entonces, claro, como entidad individual es
una pasada. Entonces, claro, eso llevado a una entidad que cubre 16, pues es multiplicado por no sé cuántos. Entonces, es como un ente que está ahí, que sabemos que nos une, nos visibiliza y lleva nuestra voz, pero está un poco lejos, ¿no? Eso se veía desde ahí. Respecto a un proceso, ¿no? ¿Estaba preparado las peñas para un proceso estratégico? Para un plan estratégico que nos suena muchas veces a... ¿Qué es eso? ¿No? Esto va a ser un rollo patatero, no sé si nos va a servir, siempre se nos van, y es cierto, o sea, luego ya lo veremos, pero está muy bien lo que escribimos, pero luego es muy difícil acometer. Bueno, ahí vimos que había una parte que no sabía, no contesta, porque seguramente no sabe ni lo que es tener un plan estratégico, ¿no?, a ese nivel, pero había una parte implicada, o sea, que descubrimos que había como un 27%, más de 300 personas, que extrapolado igual a otras, pues serían más, que sí, que decía, pues hace falta un horizonte para que nos podamos tener una mirada más allá de lo que es lo que conocemos a diario. Dificultades para eso, la falta de participación, las diferencias, la complejidad en la toma de decisiones, gente muy diversa. Estamos hablando de 16 entidades con sus 16 idiosincrasias, porque no son mismos los del bronce que los del bullicio, que los del mutico, que los del... son todas tienen, de verdad, o sea, es una pasada, pero todas tienen su propia identidad. Yo soy de la peña tal, de Federación de Peñas, vale, bien, pero de la peña tal. Y desde ahí, a nivel identitario, pues hay una cohesión muy, muy potente. Bueno, complejidad en los procesos, que sea algo muy laborioso, obviamente, como acaban resultando siendo los planes estratégicos, con apoyo externo a nivel profesional y, bueno, que sea poco realista. En cuanto a la organización, bueno, pues como os digo, el conocimiento de Federación de Peñas era bajo, entre bajo y muy bajo, el 60% de la gente no conoce muy bien lo que hace Federación de Peñas. Y esto, pues claro, decirlo así públicamente, pues es un poco, dices, vale, sí, hay una unión, pero Federación necesita, ¿no?, que eso impregne de alguna forma el resto de colectivos. Hay un desconocimiento, la información también a veces no llega, las redes sociales poco activas, vivimos en un mundo sobredimensionado a nivel informativo, entonces, claro, bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis a este nivel. En cuanto a la organización de la estructura, la federación es y pretende a futuro ser una estructura horizontal, participativa y colaborativa. La gente, y esto es un hecho muy importante que lo hablaba ahora con Rafa, ¿no?, la gente es voluntaria. O sea, todo el mundo de las peñas es voluntaria y se hacen muchísimas cosas, mucho más de lo que vemos en San Fermín, es mucho. Y a nivel interno, para poner en marcha, de verdad que es que yo me quedé entre espantado y decir, ¡buah! O sea, qué despliegue. Para mover una peña, es que es una entidad que tiene parte de hostelería, parte de finanzas, parte de actividades culturales, deportivas. Bueno, un tema que no ha salido y que sí que le quiero dar importancia también, ¿vale? Las peñas trabajan mucho en San Fermín y durante el año en su propia peña, pero trabajan mucho en los barrios. O sea, hay peñas que están muy vinculadas en su barrio. San Dulcelay en San Jorge, La Rochapea en La Rochapea. Aquí hay 10 peñas en Casco Viejo que cuando llega el día del Casco Viejo se involucran, yo creo que todas, al final. Si llega San Fermín chiquito se involucran, ¿vale? Entonces hay una relación directa con el tejido presente en el territorio, con las asociaciones del territorio también, más allá de... O sea, no viven ajenas, las peñas no vivimos ajenas a donde están ubicadas, aunque en mi peña haya gente de todo Iruña o de la comarca, ¿vale? Que la hay también, hay la diversidad, ¿vale? La poca implicación, en cuanto a la gobernanza, se vive con un grado democrático, la gente cree que la Federación de Peñas funciona con un nivel democrático alto, muy alto, casi la mitad de las personas. El no contesta es un 42%. Claro, si hay un desconocimiento de federación, pues obviamente la gente no sabe cómo funciona la federación. Entonces, entre los que conocen, saben y confían que la gobernanza dentro de federación es de talante democrático, plural y diverso. ¿Vale? Estoy hablando de más de 1000 personas que contestaron a este cuestionario. Aunque se desconoce la estructura, desconocen cómo se toman las decisiones,
tengo confianza de que sois muy democráticas, pero no sé cómo lo hacéis. Los procesos internos o mecánicos de esa gobernanza no se conocen. Bueno, y que igual ahí no existe un traspaso claro en cuanto a la renovación, en el proceso de renovación de la Federación de Peñas, sí que va gente voluntaria, pero una persona de cada peña, cuando hacemos junta, se establecen trabajos, ¿no? Comisiones de lo que sean, y una comisión es Federación de Peñas. Entonces tú te apuntas porque quiero ir a Federación de Peñas o porque me han dicho que se trabaja poco o que igual no, pero bueno, siempre esto es algo explícito, igual no implícito, pero Federación de Peñas se nutre desde ahí. Importante, ya lo he nombrado antes, pero a nivel de capitales y de capacidades que tienen las peñas es muy grande, muy grande. Cuando Raquel hablaba antes de sostenibilidad y nos llevaba al vaso reciclable, que obviamente es una de las banderas, ¿no?, a este nivel, en la sostenibilidad, pero sobre todo en las fiestas de San Fermín, imaginaros vosotros el volumen que tiene 16 locales con más de 300 personas, por decir una media, que no lo usan todas, pero usan bastantes, a nivel de poder hacer una relación sostenible con tu entorno. Y me refiero a compra local, a medios sustentables de energéticos, a el reciclaje, por supuesto. O sea, la capacidad es muy grande. ¿Se está llevando a cabo? Pues en algunos sitios más y en otros menos, y en otros nada. ¿Vale? Pues porque igual ese valor no está tan impregnado como otros que luego veremos. Pero la capacidad y potencial es enorme. A nivel financiero, pues también saneadas y con posibilidades de hacer cosas financieramente. A nivel de conocimientos, pues también, ya los he comentado. Tiempos, bueno, pues dentro de las capacidades que cada cual tiene, como digo, las peñas, las personas lo hacen de forma voluntaria. Mucho potencial, ¿vale? ¿Capacidad para rentabilizar todo eso? Pues falta. El plan pretende y pretendía ser ese eslabón perdido. Bueno, y le voy a poner aquí un poco de foco, Ya lo ha traído también Raquel, que está guay que lo traiga. Yo le pongo un poquito más de foco por la parte de diagnóstico, ¿vale? 4.600 personas que contamos en el 2021. 80% hombres, 20% mujeres. Y es verdad, la que menos tiene de hombres tiene un 76% y la que más un 83%. O sea que la franja es súper, la diferencia es mínima a este nivel. Nivel de... hicimos también un análisis de redes. Claro, ya cuando nos leíamos la manta a la cabeza, pues dije, pues hacemos de todo. Entonces, hicimos un análisis de redes que entre las peñas y sí, hay poca relación entre las peñas. Un 14,5% de posibles relaciones entre peñas de un 100%. Muy pocas. Nos conocemos, nos saludamos, estamos, pero nos juntamos poco entre las peñas, para lo que podíamos juntarnos y hacer. No digo juntarnos, hacer si nos juntamos. Entonces, ahí hay otro potencial relacional que no está trabajado. ¿Qué más cositas? Vale, esto lo traigo también con pinzas, ¿vale? Y lo digo con pinzas porque esto no es del estudio, esto yo lo he hecho después, teniendo referencia solo mi peña, pero extrapolando pues porque me ha dado la gana. Y porque creo que es un poco las dinámicas, aunque hablando con Rafa también ahora los del bronce, pues la han cambiado. ¿Cuál es el perfil de personas que participan? Ya sabemos que es un 80-20, sí, pero en las asambleas, que es el órgano de gobernanza principal, ¿quién está en ese órgano? ¿Quién decide en las peñas? ¿No? Bueno, pues generalmente no van, obviamente van entre 40 y 60 personas, por decir una media, a no ser que sea un tema crucial, y están decidiendo hombres de más de 45 años, que llevan 20 o 25 años en la peña, los de toda la vida, y que asisten regularmente a las asambleas y que se conocen los mecanismos. Bueno, y luego aparecen tipos de intervenciones disruptivas, pues yo he puesto unas cuantas, pero masculinización del poder, y es bastante real. O sea, no hay que irse muy lejos. Y a las peñas también, cuando se les mira de fuera, dicen, hay demasiados hombres. Y demasiados hombres con sus dinámicas de hombres.
Y esto, pues hay que darle una vueltita bastante grande. Sobre todo en los temas de gobernanza. ¿Quién no están? Obviamente no hay mujeres, o hay muy pocas, porque entrar en una asamblea de una peña tiene tela, ¿eh? Tiene tela en su dinámica. Se grita, se levanta la voz, me levanto de la silla, me dirijo a la junta, bueno, es un poco también como para otra peli, igual hasta una serie, ¿vale? Los jóvenes y las jóvenes, las personas jóvenes están muy poco, pues porque no tienen hueco. Luego sí que intentan cada peña y es verdad, ¿eh? Ojo, esto que cuento con pinzas, ¿eh? Pero es un poco dinámica, que se crean sus comisiones de gente joven, bueno, vale. Ya lo he dicho, sentimiento de peñeros, no identificados con federación, no me voy a entretener en lo que ya está. En cuanto al contexto y sector, externo, sí que decir que pues tiene las peñas bastante referencialidad a nivel exterior y una amplia red de relaciones. Pues sí, pues pueden venir los Casteller o hay relación con los Sanfermines de Bayona y las peñas de Bayona en Francia, bueno, y con los blusas de Gasteiz, bueno. Pero a nivel interno, ¿cuál era la mirada de las personas, de las peñas que contestaron el diagnóstico? ¿Con cuáles tenemos más afinidad a nivel exterior? Tate, y aparece los movimientos sociales, San Fermín 78, Gogoan, que ya se han nombrado, movimientos feministas, etc. Con esos dice la gente que tenemos más afinidad. ¿Y con quién más? Ahora, con los colectivos vecinales de los barrios. Pero ya veis que la distancia es bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Y por decir un tercero, mira, con la Meca, con la Casa de Misericordia, la que nos da las entradas para los toros. Y algo más, ¿eh? Pero bueno, principalmente. Había otro más. Bueno, ¿y con quién no somos tan afines? Creemos o creían allí. Anda, mira quién aparece. Ayuntamiento de Pamplona. Hay que cogerlo en su contexto, ¿eh? Esto era el 22, año 2022. ¿Vale? Pero está Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, bastante destacados, ¿no? Como los sentimos como menos afines. Y los partidos políticos, en tercer nivel. Bueno, pues hagamos lecturas, ¿no? También de estas miradas. Me queda poquito, así que voy a apurar y voy rapidísimo. Porque ahora viene el plan estratégico, pero en el fondo yo creo que con los que he contado es lo de menos, porque todo esto se empaqueta, se pone con unas líneas estratégicas. Sí que se hizo, para hacer este plan, que habían 300 y pico personas, no todo el mundo quería participar, ¿eh? Nos decían que algunos querían información solamente, pero bueno, 114 fueron las que estuvieron, algunas repetidas, ¿eh? En estos espacios para elaborar el plan estratégico. Aparece una misión donde está la fuerza, la cohesión de las peñas, pero también está la transformación cultural y social. Y esto yo creo que es súper... ¿Ves? Me pongo mis propias trampas. Mis propias trampas. ¿Vale? Y nada, un minutito para terminar. Transformación social y cultural. Somos peñas, tenemos nuestra identidad, nos gusta lo que nos gusta, nos enfadamos, nos amamos, nos relacionamos, pero queremos contribuir en esta ciudad también a que sea diferente. Y lo hacemos, ¿eh? Y lo hacen. Que he dicho que no me voy a enredar. Es que, bueno, si queréis, yo os paso el plan estratégico, le echáis un ojo. Tiene aquí una estructura también que ya está funcionando. Ya estaba de antes, ¿eh? No descubrimos nada nuevo, pero sí que es cierto que aparecen comisiones que tienen que ver muchas con los valores. Aparece el euskera, aparece el feminismo, aparece la autonomía e independencia. Igual por eso también cuando aparecen como menos afines ayuntamiento y gobierno es porque realmente queremos ser independientes. Hay una parte identitaria que igual Rafa le da más pábulo a estas cosas, pero bueno, que ahí está de siempre y estará, porque en ese proceso de movilización y evolución pues estará presente. Había acciones operativas para llevar en el 2023, me voy a adelantar porque no os las voy a contar. Vuelvo al horizonte, ¿llegaremos? Pues no lo sé.
Lo que no sé de qué manera, pero obviamente hay un horizonte en las peñas y en Federación de Peñas donde muchas cosas están presentes. La participación, la evolución, la identidad, los valores están ahí. ¿Se transforman? Sí. ¿Hacia dónde? Pues habrá que ver. Porque también ya sabemos cómo son organismos muy centrados en Sanfermines, como idiosincrasia general, y los Sanfermines ya vemos hacia dónde van de la deriva que tienen hace unos 20 años. Masificación, turistificación, etc, etc, etc. No voy a entrar tampoco porque tendría para otra media hora. Y termino. Quiero poner el acento en la parte de potencial que tienen las peñas, en su capacidad también, en su capacidad de parar y de pensar, que esto a veces es muy difícil. Ya sabemos que en los movimientos sociales, en movimientos culturales, la inercia del hacer nos lleva a hacer, pero a veces hacemos las cosas y la tarea se convierte en el objetivo. Vamos a montar un festival, sí, pero ¿para qué? No, es que se ha hecho siempre, sí, pero ¿para qué? Pues ahí perdemos un poco el horizonte, ¿no? Entonces el horizonte tiene que estar. La cultura no se hereda, se construye día a día con la participación de todos y todas. Paulo Freire. Muchas gracias.